Buenas tardes a todos y todas. Entonces vamos a empezar con el tema de la revolución industrial. Eh, entonces, ¿qué fue la revolución industrial? Fue una época donde se transformó el mundo, una transformación radical en lo económico, en lo social, en lo tecnológico y empezó en Europa, en Inglaterra, en el siglo XVIII, en Gran Bretaña, pues en ese reino de Gran Bretaña, y después se extendió a lo largo de toda Europa, Estados Unidos y ya de todo el mundo y finalizó a mediados del siglo XIX, comienzos del XX, esa revolución, pero eso marcó, digamos que toda la tecnología que tenemos ahorita y lo que podemos disfrutar. ¿Qué significó esa revolución industrial? Significó abandonar ese modelo agrario o agrícola que había antes, que todo era producido pues en el campo, el modelo de comercio que era muy artesanal, bueno, y como trabajaba la sociedad, que era muy artesanal, que era más produciendo lo poquitico que necesitaba la gente, no había sobreproducción ni nada, y se cambió por un modelo totalmente urbano, un modelo en las ciudades, o sea, una vida citadina, donde ya habían transportes y habían industrias. Esa revolución se sostuvo a dos grandes, bueno, a tres sucesos o inventos grandes. El de la tecnología, toda esa tecnología que se creó, que le gustó a la gente de más, la aparición del ferrocarril como ese medio de transporte para transportar mercancías por todas partes, para transportar gran cantidad de gente, y después la aparición de la electricidad, que ayudó pues a las industrias a ser más eficientes y bueno, y a utilizar menos combustibles como el carbón, por ejemplo. Después vamos a ver esas etapas de la revolución industrial, fueron dos. Se les denomina primera revolución industrial y segunda revolución industrial. Esa primera inició alrededor del año 1760, cuando empezaron a aparecer las primeras fábricas de textiles en Gran Bretaña, las fábricas de tela. La segunda revolución industrial se dio alrededor de 1850. ¿Y por qué se caracteriza? Porque se empezaron a acelerar todos esos inventos y a modernizar que se dieron en la primera revolución industrial. ¿Qué causó la revolución industrial? ¿Qué llevó a que cambiaran ese modelo agrícola, agrario, eh, artesanal, a un modelo con grandes industrias? Entonces, el renacimiento de la cultura europea después de la Edad Media, o sea que las ideas de los hombres eran importantes, entonces los hombres empezaron a inventar, hombres y mujeres empezaron a inventar y esos inventos empezaron a ayudarle a la sociedad. El capitalismo, ¿qué quería decir? Que ya usted lo que usted producía no era para el rey, sino que era para usted, para su sustento y el de su familia y para usted acumular capital. Eso también hace parte de ese renacimiento, el capitalismo. El pensamiento liberal, vuelvo y digo, o sea, tenemos derechos, ya no, este pensamiento liberal surge pues también de la Revolución Francesa, dice, no, ya nosotros no dependemos de un rey, podemos tener derechos y podemos participar en una democracia. Y las guerras napoleónicas y las guerras de independencia americanas. Entonces las guerras napoleónicas porque empezaron a invadir toda Europa y las colonias que tenían los países o los reinos europeos en América empezaron a independizarse pues y a crear nuevas naciones. Las causas de la revolución industrial se produjeron por diferentes factores. Entonces el agrario, porque bueno, ya no daba abasto para alimentar a la población que había, porque además pues eh, no producía lo necesario. El demográfico, porque había mucha gente, había ya demasiada población y bueno, y ese sistema agrario no alcanza a suplir ni las necesidades ni el alimento que es una necesidad también de las personas. Y en lo económico también porque las personas empezaron a ver bueno, que era bueno acumular capital, que era bueno tener otras opciones, además de lo agrario, de lo poquito que podían producir en las tierras. Esa revolución industrial tuvo consecuencias, o sea, pasó algo después de. ¿Qué pasó? Se cambió el modelo de vida. Ahorita, entonces la gente ya no se transportaba en coches tirados por animales, sino que ya utilizaba medios de transporte masivos, incluso como el ferrocarril.
y después, bueno, llegaron los nuevos transportes, como los automóviles, las bicicletas, los barcos, los ferrocarriles, que podían movilizarnos más rápido. O sea, hizo también ese cambio en el modelo de vida, fue que hizo una vida más acelerada, una vida menos tranquila como la vida del campo. Y también produjo contaminación, porque las ciudades se llenaron de muchas industrias que funcionaban sobre todo a vapor. Y surgieron las ideologías de izquierda. Esas ideologías de izquierda surgen desde los trabajadores que estaban en esas grandes industrias, que vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas, trabajaban más de 18 horas, incluso 20 horas, lo que descansaban era muy poco, trabajaban niños, niñas, hombres, mujeres, todo el mundo trabajaba porque los salarios eran tan bajos que lo que lograban ganar no alcanzaba, mejor dicho, tenían que reunir lo que todos los de la familia ganaban para poder alimentarse un poco y para poder sostenerse un poco. Pues los salarios eran paupérrimos y ¿qué pasaba? Los dueños de las empresas ganaban y ganaban porque producían mucho, pero los trabajadores tenían sus condiciones no eran adecuadas. ¿Qué pasó ahí? Los trabajadores empezaron a organizarse. Ahí es donde surge el proletariado o el movimiento obrero. De ahí ya está lo que conocemos hoy como sindicatos, nació también el sindicalismo. Entonces esas ideologías de izquierda surgieron fue de la clase trabajadora que exigía a sus patrones mejores condiciones de vida. Entonces ellos empezaron a generar lo que vamos a ver más adelante que es el paro, empezaron a parar, a protestar para que les mejoraran sus condiciones y lo más importante fue que se organizaron en esos sindicatos, ese proletariado viene de prole es trabajador, ese proletariado empezó a trabajar, empezó a organizarse y empezó a exigir mejores condiciones y gracias a eso es que empezaron entonces a bajarle las jornadas de trabajo, a poner turnos de trabajo, a pagarles un poco más, a generar también seguridad en el trabajo que gozamos hoy y que es gracias a todas esas protestas que ha hecho el sindicalismo y el movimiento obrero, porque antes, en esta revolución industrial, los accidentes laborales eran el pan de cada día y no había quien respondiera. Si un obrero moría en una fábrica por una máquina o perdía, por ejemplo, un brazo, perdía una pierna, un dedo en una máquina, no había quien lo pagara y qué hacía, se iba a su casa, si no se moría, pues porque no habían condiciones de sanidad si no se moría, entonces le tocaba vivir incluso mendigando porque no había quien se hiciera cargo de una persona inválida, digámoslo así. Y muchos niños y niñas murieron en estas empresas porque, como eran tan pequeños, eran apropiadísimos para que arreglaran las máquinas. A los niños y a las niñas los metían dentro de las máquinas y vaya haga este arreglo. Y muchos morían ahí, muchos niños y niñas morían ahí. Entonces, para que vean la importancia de ese movimiento obrero, de esas ideologías de izquierda de esa época que los llevaron a ellos a buscar mejores condiciones de vida. ¿Qué otras consecuencias fueron? Entonces nació el capitalismo industrial de mano de la fábrica, o sea, en las fábricas se va a producir mucho, todo eso que se va a producir se va a vender y va a producir capital, o sea, dinero para los dueños de las empresas. Apareció el sistema fabril, o sea, fábricas, recuerden, se acabaron todas bueno, disminuyó mucho el trabajo agrícola y todo se fue, y bueno, y trabajo artesanal, y todo se fue a las fábricas y grandes máquinas que hacían las cosas más rápido. Empezó la sobreproducción, se empezó a producir más de lo que se necesitaba, eh, aumentó el paro. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores se organizaron, empezaron a parar y a hacer protestas para exigir y lograr mejores condiciones laborales. Y bueno, como había trabajo en las ciudades, en las grandes industrias, la población emigró del campo hacia las ciudades, se fue a las ciudades. ¿Y qué pasó ahí? Muchas personas vivían en una sola casa, generó hacinamiento. ¿Por qué? Pues porque no podían pagar una casa una sola familia. Recuerden que los salarios eran muy bajitos. Entonces ahí varias familias incluso se iban en una sola casa y las condiciones de salubridad eran malas,
había suciedad, pues había muchas enfermedades a causa de las condiciones de salubridad. En la revolución industrial, entonces, en cada una de las etapas se dieron inventos. En la primera revolución industrial aparece el primer motor a vapor, el vapor era con vapor de agua. Aparece la primera locomotora, el primer barco a vapor, la primera locomotora a vapor, una desmontadora, aparece la máquina de hilado, que era con la que podían hacer las telas, aparece el telar hidráulico, y bueno, y toda la energía que se producía a través del vapor y luego del carbón. Todos estos inventos de la primera revolución industrial se perfeccionaron en esa segunda revolución industrial. Apareció el primer motor a diésel. El diésel es un tipo de combustible diferente al carbón. Aparece el primer automóvil. En la primera revolución industrial tenían la locomotora a vapor y el barco a vapor, que eran, digamos, sistemas de transporte masivo. Entonces, en esa segunda revolución industrial, como les estaba diciendo, se empezaron a perfeccionar esos inventos. Después de esos sistemas de transporte masivo se crearon otros sistemas de transporte ya más personalizados, más individuales, como el automóvil, y los hermanos Wright en 1903 hicieron el primer vuelo pues con un aeroplano, y ahí empiezan todos nuestros aviones y incluso los cohetes que van a otros planetas y a la luna. Empieza la energía eléctrica, la energía producida a través de petróleo o por medio de petróleo como la gasolina, el primer telégrafo que fue creado por Samuel Morse en 1837, y a partir del telégrafo se da el teléfono y bueno, y todo lo que conocemos hoy para podernos comunicar como el teléfono celular, que lo inventó Graham Bell en 1876, y la primera bombilla eléctrica. En esa época no habían, se alumbraban eran con velas, con candelabros, y se producían muchos incendios por eso. En la segunda revolución industrial, entonces, como les dije, esos inventos se empezaron a desarrollar, se hicieron otros más revolucionarios, por ejemplo, en transporte, como esos, como que ya les dije, esos motores a combustión, los aviones, las telecomunicaciones, la radio, había ya cómo entretenerse y escuchar a otra persona hablando en una cajita, digámoslo así. Y cambió para siempre esos modelos de trabajo, educación, convivencia y ciudadanía, la forma como nos relacionamos o se relacionan en la época con los otros, la importancia de capacitar o de educar gente para trabajar en las grandes fábricas, y esos modelos de trabajo que ya era una relación patrón, empleado, patrón, obrero. Y bueno, y condujo a la primera llamada globalización, porque gracias a esos sistemas de transporte, como el ferrocarril, pero sobre todo como el barco, se pudo llevar a todas partes del mundo todo eso que se producía. Ahora sí, la actividad. En la actividad número 1, entonces recuerden que esa actividad siempre es con sus propias palabras. Traten de responder con sus propias palabras. Aquí hay dos preguntitas que sí, pues es muy difícil que la hagan con sus propias palabras, pero las otras, por favor, sí. Primero, ¿qué se llamó revolución industrial? ¿Qué fue esa tal revolución industrial? La segunda, ¿cuáles fueron las principales causas de la revolución industrial? Aquí sí es muy difícil con sus propias palabras, pero traten de hacerlo así. ¿Qué fue eso que causó esa revolución industrial? ¿Qué llevó a que se hiciera esa revolución industrial? La tercera, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la revolución industrial? O sea, ¿qué llevó o qué le trajo a la humanidad, a las sociedades de la época, incluso a nosotros, esa revolución industrial? La cuarta, ¿cuáles consecuencias pudo traer la revolución industrial al medio ambiente y por qué esta sí con sus propias palabras? Recuerden que yo les hablé que habían ya muchas industrias, que las ciudades se llenaron de industrias, que las industrias funcionaban con carbón, eso que significa a nivel ambiental, esas industrias producían residuos, había sobreproducción, lo que quiere decir basura, y después empezaron a meter otros combustibles como el petróleo y el diésel. ¿Qué significa eso para el medio ambiente? Y la quinta, de esos inventos que se desarrollaron durante la revolución industrial, ¿cuál te llamó la atención o cuáles te llamaron la atención y por qué?
Entonces no se vayan a ir por allá a buscar que el telégrafo y no vayan a copiar lo que hay en internet del telégrafo, no ustedes, según lo que vieron acá, la explicación que les acabo de dar, por qué esos inventos les llamaron la atención. A mí me llamó la atención por esto, esto y esto, porque ahorita esto y esto, porque nos permitió esto, eso, pero con sus propias palabras. Muchísimas gracias.